Buenísimo, ahora sí. Ustedes lo que tenían que, básicamente era sencillo la consigna. Hay una serie de eventos, por ejemplo, si sube el precio de los insumos con los que se producen los lentes de contacto, ¿sí? Hay distintos motivos, ¿sí?, que llevan a que la curva de oferta se desplace o hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Acá yo les puse algunos de los factores que pueden llevar a que ocurran esos desplazamientos. Por ejemplo, el precio de los factores, ¿sí? Cuando hablamos de precio de los factores, estamos hablando de, por ejemplo, el trabajo, estamos hablando de los recursos que se utilizan para producir, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de si, por ejemplo, hay nueva maquinaria, nuevas invenciones que favorecen que el productor aumente la capacidad de producción en menor tiempo, ¿sí? Y el número de empresas hace referencia a la cantidad de empresas que interactúan en ese mercado, ¿sí? Nosotros en la clase de la semana pasada habíamos visto la demanda, ¿sí? Y son otros los factores que afectan a la demanda. En el caso de la oferta, son los que les acabo de mencionar, algunos de ellos. Ahora, fíjense que acá en el cuadro, ustedes van a ver que dice que el precio del bien genera únicamente movimientos a lo largo de la curva de oferta, ¿sí? Yo acá en la curva, en la hoja 2, perdón, les muestro un ejemplo de curva de oferta de un mercado. Vamos a suponer que estamos hablando de un mercado que ofrece mesas y sillas, ¿sí? Estos son los precios y estas son las cantidades. Ustedes fíjense que cuando aumentan los precios, por ejemplo, que el precio pasa de 1 peso a 2 pesos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la curva de oferta no se está desplazando, ¿sí? Un cambio en los precios no genera un desplazamiento de la curva de oferta. Lo único que genera son movimientos a lo largo, ¿sí?, de la curva. Es decir, que si yo paso de 1 peso a 3 pesos, en 1 peso las cantidades ofrecidas por los productores van a ser de un juego de mesas y sillas, y si paso a 3 pesos, igual obviamente que esos precios no están actualizados. Es un ejemplo hipotético, ¿sí? O pónganlo, no sé, como 1.000 pesos, 3.000 pesos. Y cuando paso a 3 pesos, ¿sí?, las cantidades ofrecidas van a ser de 13 juegos de mesas y sillas, ¿sí? Ahora, si hay, una de las cosas que ustedes tienen que entender es que cuando estamos hablando de precios, lo único que está ocurriendo es movimientos a lo largo de esta curva. Cuando hablamos de modificaciones en el precio de los factores, en la tecnología, o en el número de empresas que compiten en ese mercado, vamos a estar generando desplazamientos. Es decir, que la curva puede ocurrir que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo lo que quiero hacer es... No lo estoy encontrando. Podría ser perfecto y ahora no los encuentro. ¿Saben dónde están las formas para...? No las estoy viendo. Quiero agregar una línea al costado de acá del gráfico y no estoy encontrando el... ¿Alguno lo ve? Insertar. Bueno, voy a tener que explicar, si no de... Bueno, no importa. ¿Alguno sabe dónde está en insertar formas? Hoy lo veía lo más bien y las había insertado. Ilustraciones. Ah, acá.
Listo. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto. Pasa que al tener la pantalla como más chiquita, no me deja ver bien. Bueno, supongamos que seguimos en este mercado de mesas y sillas, ¿sí? ¿Qué pasaría si de pronto este productor que se dedica a ofrecer mesas y sillas, a producirlas, incorpora una maquinaria, ¿sí?, que le permite producir 3 juegos de mesas y sillas más en 1 hora? ¿Ustedes qué creen que ocurriría con la producción? O sea, este productor de mesas y sillas incorpora nueva tecnología, maquinarias, maquinaria puede ser para pintar las mesas y las sillas, puede ser para ensamblar las partes, incorpora maquinaria que le permite que en 1 hora, en vez de producir un juego de mesas y sillas, puede producir 3 juegos de mesas y sillas. Esta tecnología lo que está haciendo al productor es poder aumentar su producción, entonces eso genera un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, ¿sí? Entonces, hay estos motivos que yo recién les explicaba, que pueden generar un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso de que, por ejemplo, no es lo deseable, ¿no? Pero supongamos que un productor de pronto reduce los sueldos de sus empleados. Cuando uno de los factores que se utilizan para poder producir es la mano de obra, ¿sí? Los trabajadores, puede ser empleados que pueda tener este señor dueño de la empresa de venta de muebles, por ejemplo. Uno de los recursos que se utiliza es el salario, ¿sí? Si bajan los salarios de los empresarios, de los empleados, significa que están bajando los costos de producción, ¿sí? Entonces, esto repercute en el mercado de oferta como un incremento, un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Bueno, ahora vamos a ver el trabajo práctico. El trabajo práctico les decía a ustedes que Pedro es un productor de lentes de contacto y su oferta sufre cambios debido a los siguientes acontecimientos. Dice, grafique el cambio que sufre la oferta en cada caso. Si sube el precio de los insumos con los que se producen los lentes de contacto. Uno de los insumos que se utiliza para producir lentes de contacto es el hidrogel, ¿sí? Entonces, si este recurso, si este insumo que se utiliza para producir las lentes de contacto sube su precio, ¿qué efectos tiene para este productor? No les voy a decir la respuesta, pero la idea es que ustedes lo vayan pensando, ¿sí? ¿Ustedes qué efecto creen que puede llegar a tener? ¿Le estaría costando más producir o menos? Pueden hablar, pueden activar sus micrófonos. Le estaría costando más producir. Entonces, las cantidades ofrecidas en el mercado, ¿van a aumentar o van a disminuir? Aumentar. No, porque los costos de producir lentes de contacto ahora son mucho más altos, ¿sí? Entonces las cantidades que pueden llegar a ofrecer son menores. Entonces la curva es a la izquierda. Exactamente. Vamos despacio si no se entiende, ¿sí? Si a mí me sube el precio de los... sigamos con las mesas y sillas, si no lo entienden con lentes de contacto. Pero si a mí me está costando mucho más que antes producir mesas y sillas porque aumenta el precio de la madera o aumenta el precio del hierro, ¿sí? ¿Voy a ofrecer más productos o menos productos? Mis costos de producción están aumentando, ¿sí? ¿Eso lo pueden llegar a ver? ¿Lo pueden visualizar?
Sí, no, tal vez, más o menos. Otro de los factores que afectan en la oferta, ¿sí? Son distintos factores externos, ¿sí? Acá el punto B está haciendo referencia a eso, ¿sí? Si las condiciones para determinado mercado no están dadas, ¿sí? Por ejemplo, dice, los fuertes vientos provocan que el uso de lentes de contacto sea molesto. Esto, que hayan fuertes vientos en una determinada zona, ¿va a favorecer a los productores de lentes de contacto? La idea es que ustedes lo piensen en ese sentido, ¿sí? O la opción C, dice, Pedro adquiere un equipo más eficiente para producir lentes de contacto. Si adquiere un equipo más eficiente, sería como lo mismo que les explicaba hoy, ¿no? Que las condiciones tecnológicas para producir son mejores. ¿Sí? Yo invierto y mi capacidad de producir es más alta. Entonces eso va a generar que yo ofrezca oferte más productos. Perdón, están mis gatos medios alborotados. Esos son algunos de los factores. Y después, hace referencia al D, el punto D, que dice disminuye el salario de los empleados. Recuerden que dentro de los factores productivos que se utilizan dentro de una empresa es capital, tierra, trabajo, ¿sí? Esos son los 3 factores productivos básicos que se utilizan para producir. Entonces, si el trabajo, la forma de remunerar el trabajo es el salario, ¿sí? Entonces, si el salario disminuye lo que yo le tengo que pagar a mis empleados, la capacidad que yo voy a tener de producir, voy a poder destinar menos plata al pago de salarios y voy a destinar más plata a comprar insumos para la producción. Entonces, ustedes ahí lo que tenían que hacer es explicar brevemente, ¿sí? Dice, grafique el cambio que sufre la oferta en cada caso. En el caso de el punto A, ¿sí? Si sube el precio de los insumos con los que se producen los lentes de contacto, ustedes deberían hacer este dibujito, ¿sí? Simplemente me hacen el gráfico, hacen un dibujo con la curva de oferta y muestran el desplazamiento hacia la derecha. Ahora, caso contrario, supongamos que en realidad bajaba el precio de los insumos. Yo ahora, el precio del hidrogel bajó, entonces, nada, puedo comprar más hidrogel y producir más. ¿Lo ven? Más o menos. Viene en ese sentido. Entonces, en este caso, si supongamos hubiese bajado el precio de los insumos, la curva se hubiera desplazado, ahí les hago el dibujito, la curva se hubiera desplazado hacia la izquierda. Es básicamente hacer gráficamente, sin números, sin datos. Es algo como ilustrativo de qué pasaría con la curva de oferta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto de lo que estoy diciendo? Pueden hablar, activar sus micrófonos. ¿Todo ok? Bueno, eso era, digamos, la actividad número 2. ¿Quieren pasemos a la actividad número 3? La actividad número 3 no es que se relaciona de forma directa con el punto 2. En realidad es otra consigna en donde ustedes tienen que leer la nota. Copian. Voy a abrirlo. A la noticia. Esta es la primera vez que uso Zoom para dar clase. Yo me venía manejando con
con Hangout. Entonces, ahí les puse una noticia de por qué aumenta la verdura. Están los gatos insoportables. ¿Por qué aumenta la verdura? 5 razones que explican la disparada de los precios. Desde que comenzó la cuarentena se duplicó el precio de muchas frutas y verduras. ¿Qué hay detrás de estos aumentos? ¿Qué está haciendo el mercado central? La idea es que ustedes... Profe, me sigue apareciendo el Excel. Bueno. ¿Ahora? También. Ahí no. Ahí está. ¿Está la noticia? Sí, sí. Bueno. Bueno, si quieren lo leemos juntos. En medio de la cuarentena hubo productos de la canasta básica que por distintos motivos registraron fuertes aumentos en sus precios. Entre otros casos, frutas y verduras como tomates, papas, cebollas, zapallitos o naranjas prácticamente duplicaron sus precios en algunos supermercados y hasta triplicaron su valor en el Gran Buenos Aires. La situación puso en alerta al gobierno, que envió inspectores de la Secretaría de Comercio Interior para controlar los precios y en algunos casos llegó a suspender comercios. Así, en un trabajo conjunto con el área que comanda Paula Español, el Mercado Central acordó establecer una pizarra de referencia para aplicar en verdulerías de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos distritos del Gran Buenos Aires. Ahora vamos a las razones directamente. Entre las principales razones que explican estos aumentos, el informe detalla: los fletes con la pandemia solo son para productos esenciales, o sea, alimentos, energía, sanitarios o seguridad. Así, un cargamento de tomates, naranjas o la fruta que sea que llega desde el interior viene con productos, pero regresa vacío. El costo de este flete solo se carga a un producto y en definitiva costó poco menos que el doble, sostiene. Entonces, acá estamos hablando de un factor que está afectando a la oferta, ¿sí? El flete de la mercadería para llevarla al Banco Central, al Mercado Central y a los distintos supermercados, es lo que estaría aumentando el valor de el valor final de del precio de la verdura en los distintos supermercados y comercios. Entonces, en este caso, ustedes lo que deberían determinar ahí, detallar, es el flete, ¿sí? Es un insumo, ¿sí? O es un gasto que estaría afectando al precio final de la verdura. ¿Se entiende? O sea, ustedes y esto estaría afectando a la curva de oferta. Al aumentar el costo, se generaría un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Dice, otro punto es que muchos puestos en el mercado central cerraron por la cuarentena y por el temor al contagio con sus dueños, lo que evidentemente reduce la oferta y hace aumentar los precios, ¿sí? Hay como estamos transitando, igualmente es una nota, digamos, que está en el contexto de una situación de emergencia, entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo es desabastecimiento, ¿sí? En los distintos, y no ocurre solo con las verduras, ocurre con un montón de productos que ante una medida de precios máximos, ¿sí? Si yo productor sé que el precio del fideo, ¿sí? En realidad lo tendría que estar vendiendo a 80 pesos, y a mí el Estado me dice que lo tengo que pagar, que lo tengo que estar ofreciendo a 50 pesos porque es el precio máximo al cual yo lo puedo ofrecer, y tengo la mercadería, sé que le podría estar sacando un valor, digo, una ganancia mucho más alta, la decisión de muchos productores, no es legal, no corresponde, pero es retirar esa mercadería, esos bienes del mercado, ¿sí?
y guardarlos hasta que yo los pueda ofrecer y sacarle la ganancia correspondiente. O sea, la ganancia que en realidad le podría sacar, porque el precio mercado en realidad de los productos, o por otro lado lo que ocurre también es que se genera un mercado negro, ¿no? Un mercado informal de venta de productos que sí, pero eso ocurre no con las grandes cadenas de supermercados, porque las que están siendo controladas por el gobierno son, no sé, Walmart, Carrefour, ¿sí? Pero con los mercados más pequeños eso no afecta. Si bien se intenta que haya control, son los que pueden subir un poco más los precios y obtener la ganancia. En realidad ofrecer el producto al precio que corresponde. Pero bueno, eso es lo que tenían que ustedes hacer con la nota. La idea es que lo recorran. Decía la consigna, realizar la lectura, resumen de la noticia, o sea que hagan una síntesis de la noticia, y que expliquen los factores que ustedes consideran que están afectando a la oferta, o sea, si tengan en cuenta eso, ¿sí? Que siempre que estamos hablando de la oferta es cómo se ve el productor afectado, y en el caso de cómo se ve afectada la demanda, o si influye en la demanda, es porque se ven afectados los consumidores, ¿sí? La demanda siempre hace referencia a los consumidores, que son los que demandan los productos en el mercado. Nosotros para la clase que viene lo que vamos a ver es cómo interactúan estos dos mercados, cómo interactúan la oferta y la demanda, y cómo se da este precio de equilibrio dentro del mercado, ¿sí? No sé, ¿hasta acá tienen dudas? Yo tengo una duda del punto 2. Decime. En el D que dice que se disminuye el salario de los empleados. Si reducen los salarios, bajan los costos de producción. Entonces iría hacia la izquierda, la curva. No, se iría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora los productores pueden ofrecer mayor cantidad de productos. Esa plata que no se destina a pago de salario, imaginá, claro, que un empleado cobra 50.000 pesos. Le reducís el sueldo a la mitad, ese costo de producción para vos son 25.000 pesos que podés destinar a comprar materia prima, ¿entendés? En la lo que estamos viendo nosotros en microeconomía, o sea, entiendan eso, nosotros estamos analizando los factores a nivel micro, ¿sí? Si después hacemos un análisis de economía política o análisis más sociopolítico, obviamente lo vamos a ver o analizar desde los sindicatos, del que corresponde, ¿no? Pero no es lo más lindo de hablar de que reducir el salario de un empleado. Hay que pensarlo en el sentido de que los productores buscan maximizar su beneficio y los consumidores buscan maximizar su utilidad. La utilidad es su nivel de satisfacción en el sentido de lo que le brinda consumir un determinado producto en el mercado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pensalo, que el productor, al destinar 25.000 pesos menos a los empleados, puede aumentar su producción, por eso la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Ahí quedó claro, Valentina? Sí, ahí está. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Toby, Tamara, Agostina, ¿tienen alguna duda? No, lo del punto 2B, o sea, ¿qué se desplazaría para la derecha? Porque aumenta. Vos pensá que ahí pueden haber factores positivos o negativos que afecten a una empresa. En este caso, si vos te dedicás a la venta de lentes de contacto y estás geográficamente ubicado en un lugar muy ventoso, estos fuertes vientos afecta que la gente, en vez de comprar lentes de contacto, va a comprar anteojos porque saben que los lentes de contacto se resecan, son molestos, en ese sentido. Entonces, la oferta de lentes de contacto en La Pampa, la provincia de La Pampa, a lo mejor
se reduce por este factor de los fuertes vientos. O sea, es un factor que afecta de forma negativa a la producción de lentes de contacto. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Hay una consulta más? Bueno, cualquier cosa igualmente, saben que me pueden mandar un mail, yo trato de responder siempre dentro de las 48 horas, dentro de lo posible. Pero bueno, y si llega a ser necesario, volvemos a coordinar para hacer una videollamada, o bueno, lo que necesiten. Bueno, si les parece, nos despedimos. Espero que les haya servido. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profe. Chao, 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 nos vemos. Chao, chao.